Pues buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Orlando Solís. Él es cardiólogo pediatra y hemodinavista, pediatra egresado del Hospital Infantil de México y actualmente está en el programa de Mérida, Yucatán, en el HRAI. Y pues el día de hoy el doctor Orlando nos va a hablar del jailing de ramas pulmonares en un stenting de conducto arterioso. Orlando, bienvenido, muchas gracias. En cuanto quieras puedes compartir tu pantalla y damos por iniciada la sesión. Gracias, Xavi. Déjenme. Ujú. Creo que se alcanza a ver bien la pantalla. Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí. Pues nuevamente, Charlie, gracias por la invitación. La idea de el día de hoy es hablar un poco de un tema que vemos comúnmente en el contexto de estén en conducto arterioso, pero existe poca evidencia y poco análisis de los resultados que hay a largo plazo en los pacientes. Primeramente, el estén en conducto arterioso ya no es algo raro, ya es algo que se hace de manera habitual. Ya está cerca de los 40 años de haber empezado lo que fue el estén en conducto arterioso en animales y desde el 92 que ya se estaba colocando el primer estén en conducto arterioso en pacientes con circulación pulmonar dependiente de esta. Sabemos que ya es un procedimiento bastante seguro, es un procedimiento eficaz. Obviamente siempre se tiene que comparar con el procedimiento que lo antecede, que es la fístula de Blalow-Taussig, que a final de cuentas en muchos lugares ha traído muy buenos resultados en los centros donde pues se buscaban estrategias para asegurar el flujo pulmonar. Aun cuando existen beneficios superiores a esta fístula, sigue habiendo complicaciones, específicamente las reintervenciones que suelen ser un tema. Este metaanálisis del 2022, pues lo único que logra establecer es estos mismos hallazgos, ¿no? El estén en conducto arterioso es un procedimiento con relativamente menor mortalidad, significativa en términos estadísticos. Sin embargo, tiene mayor cantidad de intervenciones y así como ayuda a disminuir la mortalidad, puede disminuir la estancia hospitalaria, inclusive en terapia intensiva, los tiempos de intubación endotraqueal y de acuerdo a este metaanálisis también incrementa el porcentaje de crecimiento de las ramas pulmonares de acuerdo a estos estudios. Obviamente hay que considerar que aún siendo un metaanálisis, estos estudios siguen siendo pequeños. Realmente este metaanálisis evalúa 8 estudios de diferentes centros, principalmente de Estados Unidos, donde se ha optado por cambiar la terapia de fístula de Blalock y pasar a este estadio mediante el estén en conducto arterioso y de tener oportunidad, o más bien de haber alguna complicación, pues contar aún con este espacio quirúrgico, ¿no? La existencia de la estenosis de la rama pulmonar en su momento se consideraba una contraindicación en la colocación de un stent, de acuerdo a este artículo ya bastante viejo de la AJA en el 2011, donde nos hablaba de las indicaciones de los procedimientos percutáneos. Sin embargo, la evidencia actual apunta a que la estenosis de la rama ya no es un factor de riesgo para este jailing. No existe afección en el índice de Nakata o el índice de la simetría de ramas en el segundo estadio, habiendo no jailing, y existen estrategias para el manejo de este posible jailing, tanto por vía percutánea como quirúrgica. Obviamente esta evidencia ha ido destronando este aspecto de no tratar con estén en conducto a pacientes que tienen estenosis de ramas. Desde el inicio en el que se hizo esta recomendación, pues el nivel de evidencia era pobre, era una recomendación clase 3, el nivel de evidencia era C. Obviamente se sospechaba que podía llevar a hipoxia, que podía llevar a trombosis del esteno, edema pulmonar. Eh, y la evidencia con la cual el metaanálisis
busca apoyar el uso del estén en conducto aún en pacientes con morfologías complejas de conducto arterioso, como son aquellas con un índice de tortuosidad 3, que generalmente tienen emergencias diferentes a las habituales a nivel del arco transverso o inclusive de alguna de las ramas supraórticas. Es este estudio que se hizo en el 2019 por el doctor Kurech, que si bien el objetivo no era evaluar el comportamiento del conducto arterioso una vez colocado el stent. El objetivo principal era más bien clasificar morfológicamente a los conductos. Sí hace un pequeño paréntesis en la evaluación de los pacientes que tuvieron protrusión del stent a nivel de la rama pulmonar, que a final de cuentas esto es lo que conocemos como jailing o encarcelamiento de rama. Cuando se coloca un stent en conducto y existe protrusión a la arteria pulmonar, generalmente esto ocluye a la rama que no queda ferulizada y esperamos que esa rama tenga un pobre crecimiento. Sin embargo, en el estudio del doctor Kureshi, donde evaluaron a 105 pacientes a los cuales se les hizo stenting de conducto arterioso, se pudo observar que el índice de Nakata, a pesar de haber tenido este fenómeno de encarcelamiento de rama pulmonar, incrementó no de manera significativa estadísticamente, pero no afectó también de manera estadística la simetría de las ramas. De igual manera, pudieron establecer una prevalencia de este fenómeno que fue del 21%. Esto significa que uno de cada 5 pacientes va a tener esta afección. Como conclusiones, este metaanálisis pues establece que el stent de conducto arterioso es una alternativa apropiada y se puede utilizar como primer estadio para asegurar el flujo pulmonar. Ya sabemos que en comparación a la fístula de Blaylock, este ha demostrado una mortalidad comparable, inclusive mejor, y que el procedimiento ofrece un menor tiempo de terapia intensiva, sin embargo, a expensas de una mayor reintervención, ¿no? Y es aquí donde nace mi pregunta de cuál es la evidencia actual de el manejo de los pacientes que en el momento de tener este jailing o encarcelamiento, que es un término que usa de manera equivalente, pues eh, presentan, ¿no? Y el primer artículo que les compartí es este realizado en el Instituto de Ciencias Cardíacas de Narayana por un centro hindú, en el cual hablan de el reclutamiento en estos pacientes y los resultados inmediatos. Este es un artículo del World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery con un factor de impacto de 1. Es un estudio de casos y controles, por lo tanto, pues fue transversal y retrospectivo. En este estudio evalúan los expedientes de todos los pacientes que tuvieron stent en conducto arterioso de abril del 2017 a junio del 2019 y de este grupo separaron a aquellos que tuvieron jailing de rama pulmonar. Cabe mencionar que en este centro ya ellos desde el 2015 han adoptado el stent de conducto arterioso como el primer estadio en pacientes con circulación dependiente de conducto y solamente evitan realizarlo cuando el paciente tiene inestabilidad que requiera circulación extracorpórea o que haya falla en la apertura del conducto arterioso a pesar del uso de prostaglandinas. Todos estos pacientes siempre son evaluados mediante ecocardiograma y tomografía. La idea no es hablar sobre la técnica del conducto arterioso, sino los resultados. Sin embargo, sí quería ponerles unos pequeños datos de diferencias en la técnica en los diferentes artículos que vamos a ver. Ellos en este centro utilizan en su mayoría acceso carotidio y todos los accesos carotidios que hacen ellos son en acompañamiento con el servicio de cirugía porque no lo hacen por vía percutánea, hacen una arteriodisección. De igual manera, en pocos casos utilizan el abordaje femoral si es habitual, utilizan una dosis alta de heparina de 300 unidades por kilo y la caracterización del conducto la hacen de diferentes proyecciones, sin embargo, ellos reportan en el estudio que utilizan en su mayoría una posterior anterior y oblicuo izquierda para caracterizarlo y decidir qué stent se le va a colocar, procurando evitar protrusión hacia aorta. Ellos hacen el comentario de que pues realmente
les preocupa más que salga hacia aorta a que entre hacia tronco de arteria pulmonar. Esta es la imagen, básicamente lo que se está viendo en el recuadro A de esta imagen es el abordaje que hacen ellos, carotidio como les había mencionado, tienen un catéter que generalmente es 4 French, ahorita se encuentra en la boca pulmonar y están haciendo una proyección hacia las ramas. Después canulan este conducto arterioso utilizando guías coronarias sin atravesar el conducto, dejando el catéter fuera. Únicamente las guías atraviesan el conducto y a través de este hacen el cambio por catéteres guía para posteriormente realizar la ferulización del conducto utilizando stents que en su mayoría son de 4 milímetros, perdón, de 3.5 milímetros en este estudio. Cuando los pacientes pasaban a este procedimiento y observaban el fenómeno de Jaylin, lo que optaban era por hacer reclutamiento de la rama. Esto lo hacían de manera angiográfica. Es importante entender, y van a ver en los siguientes artículos, cómo la saturación es un pobre parámetro para poder evaluar si un paciente está con encarcelamiento de rama pulmonar, y más bien el aspecto angiográfico cualitativo, podríamos decir, es la manera de detectarlo. Una vez que encuentran esta estenosis de la porción proximal de la rama, lo llaman coartación de rama pulmonar, procuran hacer una fractura del estén controlada. Hay que entender que esto es más de coronarias, pero la fractura tipo 1B o 2 es aquella en la que únicamente buscamos abrir un strut o que existe una fractura no completa del stent. Eso es lo que ellos buscan hacer, evitando que haya una fractura completa, que sería el tipo 3, o que ya haya desplazamiento de la porción distal posterior a la fractura, que es el tipo 4. Estas dilataciones son seriadas, ellos empiezan con balones de 2 milímetros y generalmente pueden llegar hasta 3 milímetros, y en caso de que observen que el stent no está tan bien colocado o que tiene algo de bamboleo, vamos, utilizan una técnica de doble balón al momento de hacer la dilatación. Esta imagen pues refleja un poco lo que ellos buscan hacer. Si se fijan en el recuadro B, es evidente cómo existe una asimetría en el flujo de las ramas. Esto es porque el stent va dirigido más que nada hacia el tronco de la arteria pulmonar, pero de alguna manera disminuye, o más bien genera Jaylin en la porción proximal de la rama, ¿no? Esta porción proximal de la rama después es ferulizada, primeramente pasando guías a través de los strut y posteriormente haciendo las dilataciones seriadas que aquí ven utilizando balones coronarios para el resultado final, que es pues un flujo más simétrico, tanto distal como proximal, y un incremento en el diámetro proximal de la rama. En el estudio que se realizó, reportan 69 casos en los cuales se hizo stent de conducto arterioso, de los cuales 3 no fueron candidatos a stent de conducto arterioso. Esto porque uno de ellos tenía una buena anatomía que posteriormente fue candidato a una corrección total. Otro paciente que tenía mala anatomía, tenía 1 año de edad, sus ramas medían menos de 3 milímetros, el índice de Magon estaba en menos de 0.6. Y un tercer caso que presentó paro al realizar la primera intervención, que era una triceptostomía de Raschke. De estos 66 casos, si se fijan, la mayoría se intentaron por abordaje carotidio, solo 2 por abordaje femoral, y se lograron completar 63. Hubo falla en 3 casos, los cuales fueron básicamente por disecciones, primeramente del conducto o de la rama derecha. Estos pasaron posteriormente a fístula central. Y en el caso del paciente que no pudo pasarse la guía a través del conducto, era un tetralogía de Fallot que pasó a stent de tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, de estos 63 stents colocados, 13 presentaron encarcelamiento de rama pulmonar. Y de estos 13 se intentaron hacer la dilatación del strut de manera exitosa en 12 casos y un paciente, de manera exitosa en 9 casos y de manera no exitosa en 3. Estos 3 después pasaron a una intervención quirúrgica, ¿sí? Cabe mencionar que en este centro, además de la colocación del stent, ellos de manera inicial realizan una dilatación con balón en pacientes que ven stent de la rama pulmonar, pero esto no tuvo ninguna relación entre los pacientes que se les hizo la dilatación del strut y los que no. Por lo tanto, al final no lo tomaron como un factor.
Estos son los datos demográficos de los pacientes. Fueron 13 pacientes con Jayling contra los 50 que no presentaban Jayling. La mayoría eran hombres, un 54%. La edad, 196 días, del más pequeño de 5 días, con una talla promedio de 63 centímetros y un peso promedio de 6 kilos. Cabe mencionar que en este estudio se atendieron 6 neonatos, 44 infantes y 13 niños. En su mayoría eran pacientes con fisiología ventricular, 49, 12 con fisiología univentricular y 2 con fisiología 1,5. 6 neonatos, aunque solo refieren que 5 de ellos requirieron infusión de prostaglandinas antes del procedimiento. Refieren una mortalidad de 4 casos, esto es el 6,35%, de los cuales 3 casos fueron de pacientes que no requirieron dilatación del stent, que fue el 6% de ese grupo, y un caso en el grupo de Jayling, que tuvo un porcentaje de 7,6. Intervención quirúrgica de urgencia, como les decía, en 3 casos que no se logró colocar, dilatar de manera exitosa el stent a través del strut, requirieron pasar a procedimiento quirúrgico de urgencia, y solamente un caso en el de no Jayling. Esta diferencia sí fue significativa, y en el seguimiento únicamente este estudio refleja que no hubo modificaciones en el crecimiento de las ramas, que en el seguimiento ecocardiográfico de estos pacientes las ramas crecieron de manera acorde. Sin embargo, este estudio carece de ese seguimiento a mediano plazo en esta población. En este estudio, pues entre la discusión y las conclusiones, ellos refieren que el Jayling de ramas pulmonares después del estar en conducto es una situación común. Si se fijan, la cantidad de pacientes es similar a la literatura que había descrito el doctor Kurechi. La estenosis de rama pulmonar no debería contraindicar la colocación de stent en conducto arterioso, y es importante la atención del paciente cuando existe Jayling de rama pulmonar previa al egreso, ya sea mediante el mismo procedimiento percutáneo, la dilatación del strut en el stent, o por vía quirúrgica. Ellos lo que hicieron fue, aquellos pacientes a los que no lograron abrir apropiadamente ese strut, prefirieron avanzar directamente a la vía quirúrgica antes de egresar a los pacientes. Aunque la probabilidad de requerir plastía de la arteria pulmonar es elevada, el evitar un evento quirúrgico puede mejorar el pronóstico del paciente en un segundo estadio. El segundo estudio que les presento es un estudio realizado en el 2023, donde hablan también de manera dirigida de la dilatación del strut en el stent en pacientes con estenosis de rama pulmonar posterior a la colocación de un stent. Este estudio del 2023 fue presentado en Pediatric Cardiology. Este ya es un estudio de una cohorte de casos, es un estudio longitudinal y prospectivo, en el cual le dieron seguimiento durante 3 años, o más bien, evaluaron a todos los pacientes durante 3 años, que fueron atendidos por stent en conducto y que tenían estenosis de rama pulmonar. Evaluaron estado clínico, saturación basal, comorbilidades y los estudios complementarios de los mismos. Para definir a un paciente con estenosis de rama pulmonar, ellos definieron como a la estenosis pulmonar como un diámetro menor del 60% en comparación con la rama contralateral. Hablan un poco de la técnica, que en este caso la mayoría de los pacientes se atiende mediante un acceso axilar, principalmente derecho. Las proyecciones de cateterismo pues no son muy diferentes, y tampoco el tipo de stent que se decide colocar de acuerdo en esta ocasión a los kilos del paciente. En pacientes mayores de 3 kilos, el stent es de 4 milímetros, y en menores de 3, un stent 3 o 3,5, que es un poquito más cercano a la literatura habitual. La dilatación de la rama es importante porque aquí lo que ellos hacen es cruzar la rama que no es estenótica, y a través de esa se feruliza para posteriormente hacer una dilatación del strut hacia la rama que sí tiene la estenosis, lo cual suena un poquito contradictorio, ¿no? Uno pensaría que el stent iría dirigido a la rama estenótica. Sin embargo, ellos establecen ya después en la discusión que esto se debe a que suele haber un calibre más definido, un trayecto más definido hacia la rama no estenótica, y la angulación de esta rama estenótica puede ocasionar fractura del stent al momento de dilatar. Esta es la misma imagen que ahorita les había mostrado. Si se fijan, aquí podemos observar el abordaje axilar derecho, el catéter de la misma manera colocado en la porción proximal del conducto arterioso, y una
muy clara disminución del calibre a nivel de la rama pulmonar, que una vez colocado el stent es mucho más evidente, ¿no? Aquí ya el stent está colocado en esta zona, estamos viendo cómo la rama pulmonar es pequeña y mediante la colocación de la guía a través del estrud y la dilatación con balón coronario, esta estrechez en la porción proximal mejora. Y aquí nos muestran otro ejemplo donde también es evidente cómo al momento de dilatar, no solamente ellos se fijan en la porción angiográfica proximal, sino también se fijan, como ven aquí en la imagen, en el recuadro A, cómo es que la perfusión en la porción distal de la rama es mucho mejor una vez haciendo la dilatación del strut con un balón coronario. En esta ocasión, el estudio que hacen los doctores evaluó a 17 pacientes. Como les digo, es una cohorte, entonces no lo comparan, simplemente es una descripción de esta población. En su mayoría son hombres y aquí ya es un poco más la población pediátrica y lactante, ¿no? 27 días, siendo el paciente más pequeño de 2 días, 94 el más grande y un peso promedio de 2.6 kilos, que pues se parece más a lo que, para lo que uno utiliza el estar en conducto, ¿no? Las patologías atendidas en su mayoría atresia pulmonar con C y B en un 47% y en menor proporción doble discordancia, doble vía de salida al ventrículo derecho, ventrículo único y síndrome de ventrículo hipoplásico. El abordaje axilar derecho, sin embargo, también refieren casos de abordaje carotídeo e inclusive uno de vena femoral con abordaje anterogrado. De los 17 pacientes, cabe mencionar que 11 de ellos fueron atendidos con un stent de acero y esto refleja un 65% de la población. Sin embargo, a diferencia del primer estudio que solamente utilizó stent de acero, en este ya se utilizaron stents medicados, los cuales no presentaron alguna diferencia en el estudio comparativo que hicieron. Con respecto al tamaño del dispositivo, 4 milímetros, 3.5 como les había dicho. De los pacientes, de los 17, se intentó hacer la dilatación del strut. De manera efectiva se logró hacer en 14 pacientes, lo cual refleja un 82.4%. Los 3 casos que no pudieron ser atendidos por esta vía refieren que fue porque la anatomía era poco favorable, lo que les comentaba, una angulación pronunciada de esa rama que no permitió pasar ninguna vía a través del mismo. Al momento de la colocación del stent, la saturación del paciente inicial de 66 mejora a 86 y una vez realizada la dilatación con el strut, ese 86 mejora solamente a 89, lo cual no fue estadísticamente significativo. El primero sí, y era parte de lo que les platicaba un poco, ¿no? Obviamente, el incremento de la saturación va a ser muy evidente al momento de colocar el stent, pero pues ya habiendo asegurado el flujo pulmonar, la verdad es que abrir el strut no va a mejorar gran cosa la saturación y aquí el apoyo angiográfico de manera cualitativa ayuda mucho a entender si el procedimiento fue exitoso. En estos casos, 11 de los 14 casos de dilatación del strut fueron atendidos con un balón de 2.5 milímetros y tuvieron 3 pacientes que fallecieron. En el caso de los pacientes que no se pudo realizar la dilatación del strut, lo que pasó fue que al momento de colocar el stent, el paciente tuvo una trombosis aguda que fue manejada con una repermeabilización de ese stent, dilatación con balón, infusión de uroquinasa, pero a pesar de eso el paciente falleció días posteriores debido a sepsis y falla multiorgánica. En el caso de los pacientes que sí se les logró hacer la apertura del strut, los fallecimientos fueron ya 1 y 2 meses posteriores al procedimiento por causas de gastroenteritis y síndrome febril de origen desconocido. En el seguimiento, que fue de 32.6 meses más o menos 9.2, los pacientes que sí se lograron hacer el procedimiento, que fueron 12, fueron a reparación biventricular en 7 casos, univentricular en 3 y sano en 2 casos. Esto porque los pacientes no alcanzaron las metas del tamaño de ramas y se decidió no hacer el cierre de C y B en el contexto de atresia pulmonar con C y B. Y en el caso de los pacientes que no se pudieron dilatar el strut, que solo fueron 2, uno fue a reparación biventricular y otros a reparación univentricular. La medición de las ramas en estos pacientes en biventricular se hizo con dilatadores Hegar en quirófano
y en los pacientes con fisiología univentricular fue en el momento del cateterismo. Refieren que en todos los casos hubo un retiro parcial del stent de los 14 casos y la arterioplastía fue realizada en todos ellos. Por lo tanto, en este estudio lo que ellos reportan es que cuando el efecto Galen en la rama pulmonar es evidente, la dilatación del strut asegura un flujo contralateral y es un procedimiento bastante factible. El establecer primero una adecuada ferulización hacia la rama de mayor calibre no afecta la posibilidad de dilatar con balón la arteria estenótica, aunque esto es un comentario que hacen que no es estadísticamente factible considerando que la población de ellos es muy pequeña y sí tuvieron varios casos en los cuales no pudieron establecer o canalizar esa rama estenótica. El tipo del stent no afectó el resultado angiográfico al momento de realizar la dilatación del strut. El grupo de pacientes a los cuales no se pudo dilatar la rama pulmonar a través del strut fueron operados antes. Eso sí fue algo llamativo. Estos dos pacientes que les comentaba fueron operados a los 6 y 8 meses en comparación con los pacientes a los cuales sí se les pudo hacer la dilatación del strut, que fueron atendidos a partir de los 10 meses y hasta los 26 meses de edad. Y la dilatación del strut aseguró un flujo simétrico y un crecimiento de ramas pulmonares que estaban afectadas por este fenómeno de Jayling. A esto es algo importante en este estudio, a diferencia del estudio del doctor Kurechi, con el cual el metaanálisis inicial aboga porque el crecimiento de las ramas es apropiado. Aquí sí hubo algo que se llama una afección completa de la rama, a diferencia del otro estudio. En el otro estudio, la afección o la obstrucción de la rama fue parcial. Y esto era un comentario que hacen en este estudio que puede apoyar, o más bien que nos da claridad sobre que aún cuando el stent está ocupando toda la extensión de esa rama, con la dilatación del strut podemos ofrecerle grandes cosas a los pacientes. Y por último, el último estudio que les quería compartir habla sobre un concepto que realmente no estamos muy familiarizados y que me pareció bastante interesante, sobre todo cuando nació mi pregunta del otro artículo en el que refieren que ellos prefieren colocar el stent en la rama más bonita, cuando uno pensaría que tal vez la mejor estrategia sería colocarlo en la rama contralateral. Y es aquí donde hablan un poco de lo que es la rama pulmonar que se origina del conducto arterioso. Este es un artículo del 2025 de abril. También fue presentado en Pediatric Cardiology. Este es una corte de casos en los que hablan del paciente con arteria pulmonar que se origina del conducto arterioso. Y ellos definen que debe hacerse una distinción entre una arteria pulmonar con Jayling y una rama pulmonar con emergencia del conducto arterioso. Aunque en ambos escenarios vamos a tener o más bien, existe un stent que va a cruzar a la rama pulmonar, en el segundo escenario nosotros confirmamos que va a ser inevitable atravesar la rama pulmonar. Y este es el modelo tridimensional que utilizan ellos para establecer su teoría. Todos sabemos que es muy común que el tejido ductal, tanto en la porción aórtica como en la porción pulmonar, puede abrazar a las ramas pulmonares. Y existen escenarios en los que un conducto arterioso es muy evidente que no afecta la simetría de las ramas pulmonares. Este es el clásico conducto arterioso que vemos en escenarios como lo son la atresia tricuspidia, donde es un conducto más horizontal y probablemente tiene un índice de tortuosidad más bajo, ¿no? Y a diferencia de estos conductos arteriosos de escenarios más críticos, donde el índice de tortuosidad es alto, donde conductos emergen de una porción vertical a través del arco transverso y que al momento de llegar a la rama generan esta morfología en la que es evidente cómo existe una irregularidad en la forma de la rama pulmonar, que hasta hace parecer que el conducto arterioso se continúa con la rama pulmonar.
Y aunque existe esta continuidad, sabemos que o suponemos que existe tejido ductal en esa zona que puede, si nosotros no ferulizamos esa porción, excluir a la rama pulmonar. Y ese es el concepto que ellos usan como rama pulmonar que se origina del conducto arterioso. Y esto no tiene que ser o no es el mismo escenario que la emergencia unilateral de la rama pulmonar. O sea, que una rama pulmonar nazca completamente del conducto arterioso y la otra nazca de una colateral. Es un poquito diferente. Sin embargo, ellos teorizan que esto es un espectro, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el conducto arterioso que nace del sexto arco se comunica generalmente con el ilio y dependiendo de qué tan agresivo o exagerado es la pérdida de la porción proximal, nosotros podemos ver que esta degeneración proximal puede ocasionar nada más una estenosis en la zona, como se ve en esta imagen, o una exclusión que separa a ambas ramas pulmonares. En este estudio evaluaban a todos los pacientes que tenían este contexto de rama pulmonar que emerge del conducto arterioso de enero del 2013 a julio del 2024, excluyendo a aquellos pacientes que se manejaron por fístula, excluyeron a pacientes que tenían estén en conducto, pero que no tenían esta morfología de rama pulmonar que emerge del conducto arterioso y pacientes sin confluencia de ramas, o sea, los escenarios críticos. La evaluación tomográfica ayudó a calificar de mejor manera el índice de tortuosidad y la evaluación de la anatomía y el trayecto del conducto que se ameritaba ferulizar. Ellos captaban este escenario un poquito más con tomografía, sin embargo, el cateterismo también ayudaba. Cabe mencionar que en este grupo, que es el grupo del Hospital de Radis en San Diego, ellos ya utilizan el stent en conducto en todos sus pacientes de 2018. Evaluaron tomografía y cateterismo antes y durante la colocación del stent, así como antes de la realización del Glenn. Evaluaron datos demográficos, anatomía del conducto, la cualidad de las ramas pulmonares y el crecimiento mediante índice de Nakata y el score de simetría al momento del stent y antes del Glenn. Los objetivos primarios de este estudio eran evaluar el tamaño de las ramas y de manera secundaria la probabilidad de reintervención, la mortalidad interestadio y el pronóstico. Como les comentaba, ellos utilizaron este escenario del paciente que tenía este conducto, que la morfología era evidente, que se continuaba con la rama pulmonar y que estaban obligados a avanzar este conducto a través de la rama para asegurar que no hubiera algún tipo de exclusión de la rama o estenosis significativa. Esta es una imagen ya en la que refieren el caso y una vez que se les hizo ya la derivación cabopulmonar, que en el escenario de este centro lo hacen sin bomba y reportan que lo que utilizan es clamping para poder hacer la reparación, más bien la derivación cabopulmonar de manera inicial, y después de eso utilizaban neuroclips para cortar la porción del cabo aórtico del estén en el conducto, y en todos los casos hacían una arterioplastía, haciendo una sutura en toda la cara posterior de la rama y en la porción anterior ampliaban utilizando algún parche de material de un injerto autólogo. Estos son los resultados del estudio. Evaluaron a 22 pacientes en los cuales existía esta morfología del conducto arterioso. De los 70 stents en conductos colocados, con una media de edad de 9 días y un peso de 3.2 kilos. En su mayoría, pacientes con doble vía de salida y un escenario entre estenosis pulmonar y atresia pulmonar. Y en menor proporción, atresia pulmonar con CIB o atresia pulmonar con canal AB, entre otros diagnósticos. La mayoría de los casos, el 91%, 20 de estos casos tenían una morfología en la que el conducto se continuaba con la rama izquierda. Si se fijan, el índice de tortuosidad era alto, estamos hablando de conductos bastante complejos en los cuales existían bastantes curvas o bucles, y la mayoría de ellos también emergían
del arco aórtico, aunque tuvieron 3 casos en los que emergía el conducto del tronco brachiocefálico o de la arteria subclavia izquierda. En la mayoría de los casos el flujo era único, sin embargo, 6 de ellos tenían flujo dual por el contexto de estenosis pulmonar, y la estenosis de rama que presentaban estos pacientes en su mayoría era de la rama izquierda. Con respecto a la técnica, pues no era diferente a la descrita en los artículos previos. Llama la atención aquí que la mayoría de los pacientes eran atendidos por vía axilar cuando el conducto emergía del arco transverso, que como les decía era la mayoría de los casos, y cuando estos emergían de la subclavia o del tronco brachiocefálico, optaban por usar el abordaje femoral o umbilical. La mayoría de los stents que utilizaron, o más bien todos los stents que utilizaron fueron stents liberadores de fármaco y en su mayoría de 3.5 milímetros. Y el stent, la mayoría de las veces, fue dirigido hacia la rama derecha, en 9 casos, y en 7 y 6 respectivamente a la rama izquierda y al tronco de la arteria pulmonar. En su mayoría solo se utilizó un stent con un diámetro promedio de 26 milímetros y en otros escenarios 2 con un diámetro promedio de 34, refiriéndose 2 intervenciones durante la hospitalización. Esta es la tabla del crecimiento de las ramas, donde si se fijan evalúan el tamaño de las ramas de manera inicial al momento de hacer el stent y luego en el cateterismo pre-Glenn, haciendo una evaluación del crecimiento de la rama que estaba estenótica o la rama a la que no estaba abocado el stent. Durante la evaluación del Nakata pre, vieron que la media de 129 incrementaba a 239. En el seguimiento de 21 de los 22 pacientes, reportan que uno de los pacientes, al momento de colocarse el stent, tuvo que ser trasladado a otro centro y después de eso ellos ya no pudieron darle seguimiento. Con respecto al score de simetría, sí hubo una disminución, sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa, de 0.88 a 0.86. Dentro de la evaluación de estos pacientes, también a 7 se les hicieron resonancias magnéticas y llama la atención lo que se esperaba, que aunque uno hubiera atendido este encarcelamiento de rama, 4 de estos pacientes tuvieron afección del flujo, asimetría, con obviamente una disminución hacia la rama que estaba estenótica. Irónicamente, había un caso que tenía flujo preferencial a esa rama que no estaba ferulizada y un caso de ellos tenía el flujo simétrico. Dentro del seguimiento de estos pacientes, estamos hablando de 18, de los 21 casos, perdón, 12 pacientes recibieron la paliación univentricular con el Glenn, 5 de ellos tuvieron reparación definitiva. Cabe mencionar que el índice de Nakata en estos escenarios fue manejado por tomografía. Hubo un paciente de 7 meses que tenía una hipoplasia difusa de la rama izquierda que cuando fue atendida con el stent, al momento de realizar el cateterismo pre-Glenn, esta rama siguió sin crecer, se mantuvo de 3 milímetros y fue por eso que le hicieron plastía de la rama izquierda con la colocación de una fístula de Blaylock. 2 pacientes quedaron pendientes todavía de reparación y un paciente tuvo una muerte antes de la reparación. Esto fue un caso un poco atípico de un paciente que había nacido con 24 semanas de gestación, que tenía múltiples anomalías. De hecho, el stent se le colocó hasta los 5 meses, se redilató posteriormente casi en un contexto paliativo y murió un año después. Con respecto a las reintervenciones en estos pacientes, es importante mencionar que un 55% de los pacientes requirió una reintervención, la mayoría con redilataciones utilizando balón. Sin embargo, 5 casos redilataciones con stent y 2 requirieron la redilatación con el stent más plastía en el strut del stent coronario, que es básicamente lo que les comentaba y que viene descrito en esta imagen. Como discusión, pues el escenario de la rama pulmonar que emerge del conducto arterioso es un concepto llamativo y obliga al equipo quirúrgico a pensar que existirá yailing de rama pulmonar sí o sí. Aunque aún no existe un consenso sobre la rama pulmonar que debe ser perulizada, se opta por pasar el stent por la rama no estenótica. Y esto va de la mano un poco a lo que les mostraba, que es que el tejido periductal o que está asociado a la rama suele ser el que se dirige
de esa forma. Entonces, esa es la rama que quieres ferulizar y la otra la trabajas nada más con una dilatación del estruto. Es importante mencionar que en este estudio la tasa de reintervenciones fue del 55% y era parte de lo que ya se sabe, que es una complicación asociada a este procedimiento. Y cuando el stenting de rama pulmonar proveniente de conducto arterioso se hace, podemos decir que aseguramos el crecimiento de ramas y mantenemos una simetría apropiada. En conclusión, con estos tres artículos podemos observar que existe poca evidencia o cortes importantes que reflejen la efectividad de la dilatación del estrude en pacientes con Yelling de rama pulmonar. De estos tres artículos, los tres optan por hacer dilatación del estrude. El estudio del doctor Curechi, el inicial, no lo hacía, pero hay que recordar que en ese estudio la obstrucción del stent en la rama era parcial. La efectividad para el crecimiento de ramas, tanto por índice de Nakata como el score de simetría, existe, pero la seguridad de una angioplastía de rama pulmonar para el manejo de la estenosis proximal es prácticamente un hecho. Todos los pacientes, si se fijan, que fueron atendidos, van a requerir del retiro del material, aunque sea de manera parcial, y la arterioplastía en la zona de la confluencia. Y dependerá de la experiencia del centro la línea que se seguirá para atender a los pacientes con este tipo de circulación. Obviamente la arterioplastía quirúrgica pareciera ser la opción más viable, sin embargo, pues ya existen opciones híbridas que en ocasiones se pueden llegar a utilizar. Y existe poca evidencia que dé un seguimiento más apropiado a los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el segundo estadio o la corrección quirúrgica y el comportamiento de esta confluencia y estenosis de ramas. De hecho, buscando un poco sobre la arterioplastía posterior al stenting en conducto, pues uno no encuentra mucho. De hecho, les dejo esta literatura que es del 2010, donde reportan que casi más del 70% de los pacientes a los cuales se les opera después de un procedimiento de stent en conducto arterioso, no se puede retirar completamente el material y el cirujano tiene que trabajar a través de ese tejido Y como ella, pueda. Entonces, la mano. obviamente, este es un escenario pues delicado y por eso es que la experiencia del centro definirá cuál es la mejor estrategia. Fuera de eso, pues realmente esto fue la información de los estudios. Espero y haya quedado un poquito claro el panorama actual. Y la realidad de las cosas es que aún queda mucho por ver en este tema. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, Orlando, muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante. A veces es un poco complicado ahí el término y cómo manejar los flujos. Yo tengo una pregunta. A ver, ya nos hablaste mucho de esta situación de si se prefiere la rama sana, etcétera, etcétera. Pero al final del día, primera pregunta, ustedes ya en la práctica habitual, ¿no? El protocolo para la colocación del stent, y ver precisamente todas estas variantes anatómicas para saber cómo colocarlo, etcétera, siempre es tomografía, angiografía, el eco es suficiente. ¿Cuál es su experiencia y qué es lo que ustedes recomiendan? La verdad es que la angiografía creo que da muchas respuestas. Creo que en el escenario de un conducto en el que sospechamos que el índice de tortuosidad es alto, que básicamente es aquel conducto vertical que emerge del arco transverso y que tiene muchas curvas, que inclusive por ecocardiograma es difícil de definir, una tomografía ayuda mucho para saber abordajes, y para más o menos tener una idea de cuál será el stent que se va a utilizar. Ujú. Eh, en el contexto de tipo 1, conductos horizontales, creo que mmm, no es tan necesaria la tomografía, puesto que sabemos que en atresia tricuspida, por ejemplo, atresia pulmonar con septum íntegro, el conducto es horizontal, corto, y sabemos que va a ser fácil de pasar por un abordaje femoral. Entonces, tal vez creo que sí importa un poco la complejidad del conducto para definir qué vamos a usar. Y creo que el escenario sería en el primero en donde sí nos podemos beneficiar mucho de eso. Ok. Y dos más. La otra, a fin de cuentas tú tienes, o sea, a ver, entiendo que el tema del yelling de las ramas pulmonares puede ser
un tema presupuestado en muchos casos, ¿no? Es decir, a ver, el conducto tiene esta anatomía y sé que probablemente esto, el funcionamiento al final del día, a lo mejor, como bien decís, en un momento el problema va a pasar ya con nosotros en decir, bueno, hay que hacer ampliación. Claro. Pero ¿hasta qué punto el funcionamiento de este J parcial de la rama pulmonar, puedes decir, ok, lo aguantamos, lo toleramos y sé que este niño le va a ir bien? Sí, sí pasa esto, decir, bueno, esto es lo presupuestado, sé que va a quedar un poco de J, vamos a darle chance que crezca porque al final, bueno, ahorita resolvimos el problema. La verdad es que justo la conclusión a la que yo llego con la información que existe es que realmente la dilatación del strut en el contexto de J parece ser como una recomendación, como este tipo de dos a ¿no? De Ok, la ok. mayoría creemos que va a ayudar, pero porque asumimos que cuando hacemos la angiografía no vemos adecuado flujo hacia el otro lado. Entonces, eso nos hace pensar que el otro lado va a estar sobrecirculado y en la sobrecirculación puede exponer al paciente a edema pulmonar, hemorragia pulmonar y complicaciones que eviten que se pueda ir a casa. Sin embargo, nos ha tocado, creo que muchas veces, escenarios en los que un paciente hace este fenómeno de Jayling y aún así evoluciona favorablemente y se puede ir a casa. Inclusive le haces el cateterismo preglen y, cierto, la porción proximal está así de chiquita, pero la porción distal está bien, por el fenómeno, no sé, de dilatación postestenótica o alguna otra cosa, ¿no? Y eso es lo que termina importando a final de cuentas. Entonces, con estos tres estudios, yo la verdad no me quedé convencido de que la dilatación del strut sea la estrategia correcta, pero por lógica yo diría que vale la pena hacerlo porque a final de cuentas no quita mucho, no le añade mucho más tiempo al procedimiento y por lógica estamos asegurando un flujo apropiado hacia la rama, ¿no? Justo. Pero evidencia estadística o algún análisis que realmente diga, si no le haces la dilatación del estrudo, esa rama no va a crecer, pues no creo que vaya por ahí. Ok. Y la última. Perdón, nada más quería hacer el comentario de, ojo, todos los estudios cuando evalúan el crecimiento de las ramas, evalúan el diámetro de la rama previo a la bifurcación. Ok. A todos los grupos lo que les importa es eso, porque están asumiendo que si la rama proximal está mal, La vas a se ver. va a corregir con una arterioplastía. Ok. ¿Sí me- Bien. Y la última es si realmente ustedes o en tu experiencia han tenido estos J inadvertido que sí tienen una repercusión y cómo lo resolvieron. En estos escenarios, la verdad es que cuando yo tengo Jailing, sí depende mucho del contexto en el que pasó. Digo porque las veces que he tenido este evento, de hecho, el último que tuve hace poquito, fue un paciente que no tuve oportunidad de medir apropiadamente el conducto porque cuando pasé las guías coronarias a través del conducto, se rectificó y se disecó. Ok. Y tuve que meter el primer stent que se me hubiera ocurrido y el problema es que se fue mucho a la rama, ¿no? En un escenario como ese, el paciente está grave, el paciente está delicado, entonces lo que menos quieres es gastar más tiempo en hacer más intervenciones y lo pasas directo a la UCI. Pero en el escenario en donde de manera apropiada colocas el stent, observas que existe una protrusión hacia una rama y ves la estenosis en la rama contralateral, yo en todos he hecho dilatación con balón coronario. Ok. Generalmente, la verdad, solo he hecho a 2 milímetros porque sí le he tenido un poquito de miedo a que se fracture el stent, pero creo que lo que sí me ha dejado estos estudios es ver que aún con un stent 4, la verdad es que dilatarlo a 2,5 tampoco es tan exagerado. Ok. Generalmente yo me había quedado con el 60% del diámetro nominal del stent como el parámetro. Ok, muchas gracias, Orlando. El doctor Bolio dice, aunque la plastía de la confluencia va a ser obligada al momento de la cirugía correctiva, la principal ventaja es que ganamos tiempo y tenemos más tela de donde cortar y que entramos en un terreno no operado y se hace más fácil. Y también comenta que también al pasar el stent a la rama estenótica haría que al operarlo esa rama esté más lastimada y cueste más trabajo la plastía. Sí, de acuerdo. Ahora yo también me hago Ujú. David que nos decía, oye, le pusimos un stent.
qué tan complicado es que ustedes lo abran y hagan una plastía. La verdad es que también ya cada vez nos enfrentamos más a estos casos, ¿no? En los que, sobre todo a lo mejor en estos, a lo mejor ya en el segundo estadio de Glen y que tienes que poner un stent ahí en la rama, etcétera, y hacer un fontán sobre el stent y la rama, etcétera, pues al final cada vez ya nos estamos enfrentando más a esto y con buenos resultados, ¿no? Pero bueno, pues, Y de hecho, esa era una pregunta que yo quería trabajar con el cirujano, con ustedes, a ver cuál era su opinión actual. Porque recuerdo que cuando empezó todo esto, digo porque el estar en conducto también en el gym tampoco era un escenario que lleve 30 años, ¿verdad? Uno dice 30 años, pero en Estados Unidos, la verdad es que pues estamos hablando de menos de 10 años, ¿no? Con el estar en conducto ahí. Y existía este escenario en el que era difícil el decir, híjole, voy a trabajar con este material más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado se ha vuelto en su experiencia el trabajar con este stent al momento de tener que hacer plastía en las ramas, al momento de tener que ampliar zonas? Porque eso es un tema que a mí me generaba mucho conflicto, el decir, chin, ya me pasé hacia el tronco, hacia alguna rama, y me preocupa que posteriormente para el cirujano esta cirugía se vuelva N cantidad de veces más compleja que que lo que ellos esperaban, ¿no? No sé cómo lo veas actualmente. híjole, pues digo, no sé si alguien más quiera opinar. La verdad es que yo creo que, como te decía, o sea, ya es un escenario más frecuente. Dos, anteriormente sí decíamos, es que es muy difícil plastear esto. Yo creo que depende también mucho del tiempo. La verdad es que a mí me da más miedo entrar a un stent reciente en el que se puede mover o que sí se puede desprender y desgarrar la rama, etcétera, a estos stents que ya les pasan 6 meses y que a veces pues sobre el mismo stent puedes abrirlo, puedes ampliar y poner un parche. Lo hemos hecho, creo que como te decía, ya con más tranquilidad, cuando pasan por lo menos ya 6 meses, creo que sí lo hemos hecho. No sé si alguien opine diferente, pero digo, ahora sí que cuando es necesario, antes sí lo pensamos más, hoy ya es mucho más frecuente. Claro. Y te digo porque acá a veces lo platicamos y digo, la experiencia, creo que todo se resume siempre a la experiencia del centro, ¿no? O sea, porque es como lo vayas tomando. Y al contrario, tuvimos un caso en el que para Oscar fue más conveniente que el tejido, o sea, que fuera más sencillo de quitar, que tuviera menos tiempo un stent al momento de retirarlo. El contexto era diferente, era tracto de salida al ventrículo derecho, Mm. pero para él era más conveniente el decir, ¿sabes qué? Entre menos tiempo tenga ahí, para mí es más fácil quitarlo y trabajar con el tejido sin tener que quedarme con material, que es inevitable, pero pues Claro. que va a ser menos, ¿no? Que al final lo que nosotros hacemos más bien es abrirlo, o sea, como tal, a lo mejor no necesariamente hay que quitarlo, sino abrirlo y todo. Pero Ujú. todo por adelante. No, sí, de acuerdo, perfectamente. O sea, al principio sí nos daba miedo, chin, ¿qué vamos a hacer? El stent nos va a Ujú. estorbar, lo que sea. Y no, la verdad es que cada vez que operamos más de estos casos, yo, yo ya he llegado a la conclusión, y bueno, también lo he revisado en la literatura, que de intervenciones en recién nacidos, es menos riesgo y con un mejor crecimiento y más simétrico de ramas, poner stent en el conducto arterioso. A diferencia de coartación de aorta, que preferimos mejor, sí operarlas. O sea, Claro, de las dos intervenciones más frecuentes por cateterismo en recién nacido, que es coartación de aorta y stent en el stent en el conducto es mejor o sea, es mejor mantener el conducto permeable con un stent que hacer un Blaylock o que estar haciendo plastías muy chiquitos. Y en coartación de aorta es mejor operarlos o son mejores los resultados haciendo cirugía que poniendo stents o dilatando las coartaciones. Entonces, sí, cada vez mientras más hacemos esto, el niño ya creció, está en mejores condiciones y la asimetría de ramas es muy localizada al sitio de la confluencia nada más. Yo creo que el J-Link tiene que ver también con que se esté metiendo el tejido del conducto arterioso hacia esa rama. O sea, esa rama que originalmente está estenótica es porque tiene el tejido del conducto. Entonces, el llevar hacia esa rama el stent, pues no, porque estás llevando un stent a una rama que tiene tejido ductal más, y que no te va a servir mucho después, mejor que se vaya a la rama sana, que crezca bien eso
y a la hora, y con el J-Link, pues abrir un poquito el hoyito, pues, del stent, Ujú. hacer ¿cómo el Claro, strut? ¿O cómo le llaman? Sí. el Strut, sí, sí. Y ya el niño más grande y está muy circunscrito la parte estenótica y un poco acabando de contestar la pregunta que contestó Carlos, sí, a la hora de abrir, a lo mejor no sale todo el stent, pero quitamos algo de material, el material que nos estorba del stent se puede cortar muy fácil con la tijera de mayo y la verdad es que cada vez nos cuesta menos trabajo o estamos más confiados en que siempre se puede aparecer el chamuco, pero bueno, siempre hay o algo que debamos hacer, pero en general creo que no cuesta, ya no nos cuesta Ok, mucho trabajo el manejo del stent en el sitio de la confluencia de ramas pulmonares a ya. la hora de ya sea hacer el Glenn o conectar un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? Hay un escenario que tuve hace un año en el que tuve o sea, este artículo me pareció interesante porque tuve un caso en el que pudiera haberlo catalogado como eso, ¿no? Una rama pulmonar que emerge del conducto arterioso y que tiene este tejido ductal que se continúa más con la rama, más que pareciera que la confluencia se ve bonita. Y yo, en esa escuela que tenía de no te metas a la rama pulmonar, no te metas a la rama pulmonar, entonces intenté ponerle un stent muy, muy así, apenitas en la punta y al hacerle el cate preglen, o sea, ya ni podía entrar a ningún lado porque la confluencia estaba, o sea, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Digo, afortunadamente las ramas crecieron y arriba, o sea, fue candidato a Glenn, pero en la confluencia, o sea, pues este niño va a tener que recibir una arterioplastiosototota porque sí quedó muy, muy estenótica. Y ahí es donde dije, ching, pude haberme pasado un poquito más, pude haberme metido un poquito más y tal vez la confluencia no sería lo que tiene ahorita, ¿no? Entonces, esto me hizo pensar y decir, ¿sabes qué? Vale más la pena meterte un poquito más en estos escenarios en los que tú sabes que las ramas la confluencia va a quedar después muy chica, ¿no? Inclusive, o sea, el peor de los casos, ¿no? Se excluye alguna rama. Ahora, Entonces, me pareció por eso importante o más bien llamativo ese artículo. Ahora, al momento de hacer sobre todo cuando van a univentricular, al momento de hacer el Glenn y que hay que hacer plastía de la confluencia, pues se quita el stent, se amplía o se plica, se liga el stent, pues se clipa y se abre la confluencia, quitas la parte de stent que se esté metiendo hacia una de las ramas, la cortas así, la llevas hacia el nivel del conducto arterioso y hay que hacer plastía ahí. Y, Ujú. y al hacer el Glenn, o sea, a lo que quiero llegar es que haces la plastía y de todos modos, después, en el seguimiento, se puede estenosar y prefontan, hay que poner otro stent ahí en el sitio de la Hey, confluencia, pero para bastante mantener viable, ¿no? eso, permeable, ¿no? Sí, 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 y la verdad es que ya crecen, ya el estén que le puedes colocar es un estén mucho más grande, más reglatable, que en el escenario del Glen tal vez no se presta, ¿no? sí, exacto. Sí, sí, yo creo que a fin de cuentas creo que el- es, es un buen complemento una cosa de la otra. O sea, nos dejan un paciente con buenas ramas, aunque tengan estenosis en la confluencia, pero con una posibilidad de hacer un buen Glenn y que no hemos entrado ahí. Y entonces la arteria se puede plastear más fácilmente. No tienes que estar disecando mucho y un tejido muy friable, ¿no? Muy desgarrable y tienes mejores condiciones. Yo creo que la estrategia de poner stent en el conducto arterioso cuando se necesita en el periodo neonatal va a ser buena. Y te quería preguntar algo. Cuando tienen algo de tronco de arteria pulmonar que el stent te queda hacia el tronco, suena raro, pero existe la posibilidad de doble J-link. No, no realmente. De hecho, sí, justo estaba tratando de buscar un ejemplo de Jalen que tuviera, porque muchos doc quedan justo ahí en esa zona del tronco. Y como el tamaño del estén a veces termina siendo mucho más grande que el tronco o las ramas porque son muy hipoplásicas, el propio efecto, o sea, sí se dirige más hacia una rama que hacia el otro. No sé si se explique, pero sí es común que se vea como el estén realmente se aboca más hacia la pared de una de las ramas que al otro. Yo en lo personal
no he tenido un evento en el que las dos ramas tengan ese encarcelamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas sí tiende a irse más hacia la rama izquierda más que a otro lado, pues. Y la otra, ¿el J-Link realmente es por la posición que agarra el stent o porque los hoyitos son muy pequeños? Porque a fin de cuentas, si queda así recto, te metes al tronco, pues en realidad tienes una coladera para un lado y para El el otro, flujo. y no obstruye, ¿no? Sino, Ah, ya. sí me da la impresión más bien de que el J-Link sucede por el tamaño o sea, sí por el tamaño de las rejillitas, pero también por la posición que agarra el stent, que doble un poco y que haga que se angule un poco ese sitio donde se está originando la otra rama, ¿no? Sí, sí pudiera ser. La verdad es que sí, los struts son muy pequeños, entonces sí creo que ese efecto de malla que hace, ¿no? Sobre el conducto, a final de cuentas termina uno viendo esto, ¿no? O sea, la rama lo que ve es este Ya. trayecto. Y la turbulencia, quiera uno o no, sí va a incrementar el tamaño de la porción distal, pero a final de cuentas el flujo va a ser restrictivo y eso va a provocar que esa zona particularmente no crezca. Entonces sí creo que es más los struts que otra cosa y por eso le digo que la lógica a mí me hace pensar que dilatar ese strut vale la pena. Ahora, que realmente hay evidencia que dilatándolo o no dilatándolo el strut mejore el Nakata o el índice de simetría de las ramas, eso es lo que a mí me generó un poco de duda. Simplemente parece una buena práctica, ¿no? Como que hasta ahorita la evidencia es lo que refleja. Porque son pocos los casos realmente. Si se fijan, los artículos eran de 20 Sí, pacientes, 17 sí. pacientes, o sea, son poblaciones muy pequeñas como para realmente establecer que la dilatación del strut es la mejor de las estrategias en Jamie. A dejarlo así, ¿no? Que también es lo que dice Doc. O sea, dejarlo así y de todos modos crecen las ramas, es la verdad una posibilidad. Sí, claro. Bueno, pero si ya estás ahí, pues mejor dilátalo. O sea, Exacto, te ¿no? arriesgas a que después no te Ju- digan, ah, ya ju- ves, por no haberle dilatado, ya quedó justo mal. eso. Sí, Es sí, una claro. buena práctica. Ajá. Sí. Gracias. Saludos, además. No, igual, igual. Muy bien. Pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios para el doctor Orlando. Este, bueno, comentarles la próxima semana seguimos con la práctica de hemodinámica. Estará el doctor Iñaki Navarro por acá con nosotros. Ya les hago llegar ahí también la información. Pues Orlando, algo con lo que quieras terminar tu charla del día de hoy. No, 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 pues yo creo que ya hablé mucho. Pues, Ya, muchas gracias a todos y los esperamos por acá por Mérida cuando se echen la vuelta. órale, nos vemos prontito, justo. Excelente. Gracias, Orlando, que tengas muy buena noche. Nos vemos la siguiente. Igual todos, hasta luego, hasta luego. Gaby, bye.